Muy buenos días. Es un honor para mí representar en este congreso a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y a la Universidad de Fuerzas Armadas, quienes trabajan conjuntamente en un proyecto de investigación relacionado con materiales compuestos, involucrados a los materiales compuestos de la flota de aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En este caso, voy a presentarles a ustedes el estudio de la simulación por elementos finitos del ala de la aeronave de A-20C1 en contraste a una relación fluido-estructura. Los autores de este estudio son mi persona, el Linker Criollo, Javier Sánchez, Lenin Ábata y Edison Aro. Para empezar, con una breve introducción que nos permite dar un mejor entendimiento de este estudio, tenemos que a la aeronave de A-20C1 opera en la Escuela Superior Militar de Aviación en Salinas, dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Dentro de su operación propia, se han generado daños estructurales a su superficie de sustentación construida con materiales compuestos por diversos factores. Puede ser por peligros aviarios, por deficiencias de mantenimiento, por factores ambientales. Estos daños estructurales necesitan un tipo de reparación estructural que nos permita poner en disponibilidad esta aeronave dentro de los parámetros de aeronavegabilidad establecidos como tal a los lineamientos de tipo tanto técnico como legal para dar una operación segura a la aeronave. Para ello, dentro de este estudio se ha correlacionado dentro de esta investigación a las propiedades mecánicas del material obtenidas por medio de resultados experimentales de tipo de ensayos destructivos, con la simulación computacional obtenida por la dinámica de fluidos computacionales y por los análisis de elementos finitos, que nos permiten contrastar los datos obtenidos en ambos escenarios. Como partes claves de este estudio se presenta que, como ya se había explicado, que este estudio compara la simulación computacional con las propiedades mecánicas propias del material. ¿Cuál es el tipo de material que se estudia? Es un material de fibra de vidrio reforzado poliméricamente con la configuración tipo sándwich, con la finalidad de obtener resultados que nos permitan establecer las deformaciones totales y los esfuerzos equivalentes. El aporte de este estudio es establecer una metodología de reparación a las estructuras aeronáuticas, con la finalidad de poner en disponibilidad este tipo de aeronaves. ¿Cuál es la metodología que se ha seguido dentro de este estudio? Primeramente, para obtener una simulación computacional se debe tener un diseño asistido por computador de calidades óptimas más cercanas a la realidad. Entonces, para ello se han utilizado ciertos parámetros que se van a explicar a continuación, con la finalidad de tener un diseño de esta ala lo más cercano posible a la realidad. Por otro lado, se deben tener los parámetros de la simulación computacional que se van a obtener tanto de la simulación de dinámica de fluidos computacionales como el análisis de elementos finitos. Finalmente, se tendrá una relación experimental de los ensayos destructivos realizados con normativa ASTM para llegar a una validación y conclusión de los datos de este estudio. Pues bien, para empezar con el diseño asistido por computador, se tiene que, para realizar esto, se han concebido ciertas fuentes de información que nos permitan tener y validar datos como es la geometría, la forma y las características y detalles que tenga este perfil alar. Para ello se han realizado medidas in situ y también se ha realizado un escaneo tridimensional, el mismo que ha permitido obtener una malla de puntos que ha sido editada para obtener esta geometría. Y también se han utilizado datos del manual de mantenimiento de la aeronave con el que se han podido alimentar y realizar una geometría óptima para esta simulación, estableciendo ciertas propiedades como tenemos el tipo de perfil, que es un Wormar FX 63137. Tenemos la superficie de sustentación, el ángulo diedro, el ángulo de incidencia, el radio de aspecto, la configuración que es tipo sándwich, la viga que está sujetada en voladizo, que es una viga tipo I, y se tiene las dimensiones tanto de la raíz como del final y de la cuerda máxima principal. Todo esto
se obtiene con la finalidad de tener inputs para realizar la dinámica de fluidos computacionales, la misma que ha sido realizada dentro de un volumen de control con un mallado de alta calidad que nos permite tener resultados que converjan y que lleven a una aproximación de la realidad en la que opera esta aeronave. Para ello se han tenido los parámetros como la cuerda aerodinámica principal, la velocidad máxima estructural establecida en el manual de vuelo de la propia aeronave, se ha calculado el número de Reynolds, el mismo que nos permite definir que se trata de un flujo turbulento, y se ha involucrado a un parámetro de una atmósfera estándar internacional en sus parámetros de presión, densidad, temperatura, gravedad y velocidad del sonido. Estos son los parámetros que se han dado para la simulación computacional. Dentro de la simulación de análisis de elementos finitos se ha considerado los valores de carga establecidos y calculados de manera que tenemos la carga de sustentación, la carga de resistencia, el peso propio de la estructura del ala y de la aeronave, y también el empuje dado por los motores. Estas cargas son los inputs para la determinación de los esfuerzos equivalentes los que soporta el material dentro de esta simulación computacional. Este es el contraste que se hace de la simulación computacional con las propiedades mecánicas propias del material, las cuales han sido determinadas mediante ensayos destructivos bajo los lineamientos de las normativas ACTM, en especial la C393 y la C297, las mismas que han permitido determinar por ensayos de tracción, flexión, a las propiedades mecánicas de este tipo de material, determinando con ello la densidad, el módulo de elasticidad en los ejes X, Y y Z, los coeficientes de Poisson en los coeficientes XY, XZ y YZ, y los módulos de corte en los planos XY, XZ y YZ. Estos valores son los que se van a determinar y los que nos van a permitir contrastar las diferencias con la simulación computacional. Como resultados de esta investigación tenemos que se ha determinado el coeficiente de sustentación en un valor de 1.7. Este coeficiente de sustentación ha sido corroborado con las bases de datos del perfil alar Worman FX63137, correlacionando una interacción y una convergencia de datos de los resultados de la simulación computacional por elementos por dinámica de fluidos computacionales. De la misma manera, los fenómenos de presión que se muestran en la figura de la derecha nos permiten determinar una presión máxima de 1920 pascales y nos permite también validar el fenómeno que está existiendo de sustentación, existiendo una presión mayor en el intrados que en el extrados por las diferencias de velocidad, que a diferencia y de modo inversamente proporcional existe una menor velocidad en el intrados y una mayor velocidad en el extrados, de acuerdo a las leyes de la dinámica de fluidos, a los principios de transporte, a los principios de Reynolds, a los principios de momento y transporte de energía. También tenemos como resultados una máxima deformación estructural que se obtiene en la punta del ala de la aeronave con un valor de 423,76 milímetros. Esta deformación se encuentra dentro de los límites elásticos del material, por lo que este resultado es bastante importante en la correlación que se está llevando a cabo. También como resultado se tiene a los esfuerzos equivalentes que se obtienen y que se transmiten desde la superficie de sustentación hacia la viga principal de la aeronave. Esta viga está construida en sus patines de fibra de carbono y en su alma estructural de fibra de vidrio. Estos esfuerzos equivalentes nos hacen entender que existe una transmisión de esfuerzos desde la superficie de sustentación que sostiene los esfuerzos aerodinámicos hacia la viga principal que sostiene el esfuerzo estructural como tal de esta aeronave. También tenemos los esfuerzos equivalentes en la superficie de sustentación. Estos esfuerzos equivalentes en la superficie de sustentación son los que soporta el material que se encuentra construido de fibra de vidrio con matriz polimérica tipo sándwich. A estos esfuerzos equivalentes son los que se configura esta aeronave para poder resistirlos una vez que esté en vuelo.
Y para ello existe una validación de datos. En esta validación de datos se tiene que los resultados de esta simulación computacional se encuentran en un nivel de confianza muy alto a los que se han dado por bases de datos como es la base de datos de los túneles de viento de la Universidad de Illinois, en un margen de error bastante bajo, alcanzando un 0.43% de error tanto en el coeficiente de sustentación como en la fuerza de sustentación. Y se tiene una interacción bastante confiable que tiene prácticamente una muestra y una variancia muy menor. De igual manera, dentro de la simulación estructural se tiene que los resultados de los ensayos destructivos aplicados al material configurado en la aeronave con los resultados de la simulación computacional guardan una relación directamente proporcional, configurada en este caso con un valor de 2.14. Es decir, al material de la aeronave se le diseñó con un factor de seguridad superior en 2 veces a los esfuerzos que se aplican sobre esta superficie de sustentación. Esto que nos permite dar esta validación de datos nos permite llegar a las siguientes conclusiones. Primero que todo, que las propiedades mecánicas del material tipo sándwich de fibra de vidrio reforzada con polímeros del ala de la aeronave de 20C1 está relacionado con los resultados de la simulación computacional obtenidos con un factor de seguridad de 2.14. Por otro lado, la simulación computacional relaciona los resultados del estudio CFD con la simulación de análisis finitos, estableciendo un método para obtener confiables resultados aproximados. Por otro lado, también tenemos que el coeficiente de sustentación crítico calculado en la simulación CFD es 1.7 y que de la resistencia, el coeficiente de resistencia es de 0.04, valores que han sido validados produciendo una convergencia en la simulación de resultados. Por otro lado, también se tiene que las diferencias de presión generadas en el perfil alar están de acuerdo con los principios físicos de transporte, obteniendo una presión máxima en el intrados de 1920 pascales, producto de la desaceleración de la velocidad de la partícula. También se tiene que la deformación total presentada en el ensayo tensional del ala alcanza los 423,76 milímetros, siendo este valor dentro del rango elástico que tiene un rango de aproximación con un error aproximado del 3%. Por otro lado, también tenemos que todas las cargas son transferidas desde la superficie de sustentación hacia la viga principal estructural, generando un esfuerzo máximo de 52.79 megapascales, el mismo que ha sido muy cercano al valor, al valor máximo con el cual se encuentra construido la superficie de sustentación de esta aeronave. Pues bien, este es un agradecimiento formal hacia la Universidad de Fuerzas Armadas y hacia la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quienes han dado soporte a este proyecto de investigación con la finalidad de realizar estudios que relacionan a las propiedades mecánicas de los materiales de la flota de aeronaves de la Fuerza Aérea con la finalidad de poder repararlos exitosamente dentro de parámetros internacionales de confianza, de aeronavegabilidad y de seguridad operacional, que permita dar un soporte logístico a la flota de aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pues bien, producto de este desarrollo, de este proyecto de investigación, se ha instalado un laboratorio de materiales compuestos, el cual yo trabajo dentro del mismo y por lo que les dejo los datos de los trabajos que realizamos. Prácticamente realizamos simulación computacional, configuración de materiales compuestos, reparaciones de estructuras aeronáuticas y soporte a diversos proyectos. Soy el capitán técnico de aviación Linker Criollo, jefe de transferencia de tecnología del Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y me pongo a las órdenes de todos ustedes en los contactos mostrados en la pantalla. Ha sido un gusto y un honor poder presentar este estudio ante ustedes. Quedo atento a sus feedback, a su retroalimentación y agradezco por la atención prestada. Buen día.